A esta hora damos la bienvenida en nuestros micrófonos, en nuestros canales de las redes sociales, plataformas tecnológicas y en Vito TV y TV Cable al doctor Joffrey Campaña, constitucionalista, ¿no? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está mi estimado doctor Campaña? Clever, Erika, un gusto siempre estar con ustedes. He escuchado sus comentarios recientes y es difícil, obviamente hay que matizar algunas cosas, pero es difícil no estar de acuerdo en ciertos temas puntuales. Así que creo que esta es una oportunidad interesante para poder discutir esto que interesa al país de manera muy, muy significativa. A ver, yo daba mi modesta opinión sobre las mesas de diálogo en cuanto a la población, ¿no? El 7% de la población es indígena acá en el país y hoy prácticamente nosotros estamos gobernados por el 7% de esa población. Ellos, como se dice comúnmente, han armado el muñeco, las mesas de diálogos, ellos las han organizado y bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, Clever, yo creo que aquí hay un tema, un punto de partida en el que creo estamos equivocados, ¿no? Y que cuando digo que estamos equivocados, es mi modesta opinión, evidentemente, respeto como el que más las otras. Pero es que no podemos mirar a los indígenas como ellos, los otros. ¿Acaso no son ecuatorianos? ¿Acaso no están repartidos en varias provincias del país? ¿Acaso estamos hablando de una raza pura, un segmento aparte de lo que es el ecuatoriano? Entonces, quitarle representación al 7% me parece que es un error. Porque con esa misma línea, si mañana apareciera un partido político cualquiera, que hoy no lo tenemos, y representara a X ciudadanos de una ciudad, de Guayaquil, también estaríamos diciendo cómo es que ese partido que representa el 7% de guayaquileños pone al país a negociar. O allí sí porque no son indios, entonces sí tienen representación. Entonces creo que hay un primer problema, Clever, de el respeto a un segmento de la población ecuatoriana, importantísimo. Sector fundamental para la economía del Ecuador, porque... Ahí permítame la interrupción, doctor sí, claro, Campaña, quizás una aclaración puntual de parte mía. Yo no es que no estoy de acuerdo que estén los indígenas ahí, cuidado. Yo lo que pido es, ¿y el resto qué? O sea, yo diría que esté el resto de la población, el resto de ciudadanos representados por gremios, qué sé yo. Yo no sí, pero es que, no, yo entiendo bien eso, Claire, pero a ver, vamos a ver, ¿por qué están sentados el señor Isa y su grupo de CONAIE, etcétera? Porque son los que han buscado un espacio de diálogo a través de la fuerza, sí, a través de la fuerza. Que eso está mal, sin lugar a dudas. Pero han buscado un espacio. ¿Por qué? Porque el resto de la población, que vive gran parte de ella en condiciones de miseria, no lo busca. ¿Y por qué no lo busca? Porque en el fondo no está representado, porque en el Ecuador hay una crisis enorme de representación. Y eso no lo podemos perder de vista, Clever. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Permítame hacer una introducción brevísima sobre unas pequeñas reflexiones que nos permiten, desde mi punto de vista, o para mí, son importantes para entender este proceso. Mire, yo acabo de estar los últimos 8 días en Cuba, recorriendo en carro por carretera Cuba, visitando pueblos en Cuba. Y déjeme decirle que Cuba es un desastre, es una pobreza enorme. Tiendas, por ejemplo, para que usted pueda encontrar comida, solamente que aceptan pagar con tarjetas de crédito internacionales. Los cubanos tienen que hacer unas filas bárbaras en unas tienditas que llaman ellos tiendas de abastos para tratar de comprar una libra de papas. La leche no la consigue, no hay supermercados, no hay cines, no hay teatros. La gente gana una miseria y tiene que ver cómo encuentra la vida para comer. Y el que puede comer un poquito se siente privilegiado. Sin embargo, Clever, en algún momento, si usted me lo permite,
nos reunimos, almorzamos, desayunamos, lo que sea, para mostrarles la inmensa cantidad de fotografías que yo he traído de la Cuba de adentro, de la Cuba rural, de la Cuba de las ciudades de la periferia. Pero ¿saben lo que a mí me alarma? Que cuando yo veo ese concepto de una Cuba destruida y destrozada, y veo fotos de Guayaquil o de Quito, de sectores marginales, yo no sé si son fotos de Cuba o fotos de Ecuador. Y gran parte de esa miseria que vive el indigenado en el Ecuador, similar a la miseria que vive lo que llaman el guajiro cubano o el campesino cubano, es lo que aquí en Ecuador ha provocado una reacción que ya era necesaria, no con violencia, insisto, porque no la defiendo, pero que ya era necesaria. Es inaudito que en Guayaquil nos quejamos del sicariato, sí, nos quejamos del sicariato, y no nos preguntamos por qué está el sicariato, porque si vemos gran parte del problema y de dónde provienen los sicarios, provienen de barrios enteros que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, que son barrios de tierra, que todavía usan letrinas, gente que no tiene ninguna posibilidad de superación porque la educación pública en gran parte del país es un desastre, porque los hospitales de Ecuador son un desastre. Y cuando usted encuentra esto y le dice a un muchacho de 13, 14, 15 años, mira, con la educación formal y con las vías formales, tu vida no va a cambiar y vas a morir de viejo igual. Pero acá tienes la opción, o traficando o convirtiéndote en la élite, que es el sicariato, y vas a cambiar tu vida de inmediato. ¿Qué cree usted que hace ese muchacho? Entonces, no estamos viendo los problemas de fondo y nos estamos concentrando en temas que, siendo importantes, no son los trascendentes. Y tomo en esto, por ejemplo, un comentario suyo, Clever, importantísimo. Es que la gran reforma universitaria del Ecuador, ¿cuál es? Que si examen de ingreso o no examen de ingreso. Y yo me pregunto, de la cantidad de ecuatorianos, de la cantidad de jóvenes ecuatorianos, los que van a las universidades son la élite, pues, son una minoría. Sin embargo, estamos legislando y centrando toda la atención en una minoría y no en la mayoría de ecuatorianos. Ecuador no puede tener el 100% de bachilleres médicos ni abogados, pues, por favor, Clever, en eso coincido plenamente con usted. Pero, ¿cuál es la gran preocupación? Incluso de la CONAIE, mesas de diálogo, más cupos universitarios, ofertas del presidente Lazo. Ecuador necesita obreros, necesita artesanos calificados. Ecuador necesita plomeros, ebanistas, tecnólogos. Pero ¿dónde están las propuestas de formación? Ecuador requiere modistas, cocineras que puedan mañana convertirse en chefs de restaurantes, etcétera. ¿Dónde está ese proceso? No existe, Clever. Y seguimos pensando en la gran reforma para que las universidades puedan tener su propio campo de acción en cuanto, por ejemplo, a la aprobación de maestrías, etc. Y yo le digo, eso está muy bien si usted se lo permite a la San Francisco de Quito, a la UES de Guayaquil, totalmente de acuerdo, pero usted va a permitir que universidades como la Cooperativa de Colombia, que aquí existía, o universidades como la de Guayaquil, en la que existe enorme corrupción, y en la que los cupos volverán a venderse, porque esa es la sociedad ecuatoriana. ¿Usted cree que puede darse esa liberalidad total? No, Clever. Entonces, me parece, y cito esto porque la CONAIE, entre otras cosas, reconoce como uno de sus 10 puntos de lucha, como uno ya obtenido prácticamente en su concreción, con esta reforma del sistema de cierta autonomía de las universidades. Y eso es un error. El éxito sería, Ecuador es un país agrícola. ¿Dónde está la formación para tecnólogos agrícolas de 1 o 2 años? Olvidémonos, por ejemplo, de sacar a todos los bachilleres en humanidades, chicos de 15 años del campo. Está bien que busquemos la cultura, que es importante, es un deber y un derecho fundamental del deber dárselo y del ciudadano asumirlo. Pero si tenemos chicos de 15 años que van a pasar 2 años más en colegios que no sirven para nada, ¿por qué no empezamos a formar técnicos agrícolas para que estas personas puedan, desde los 18, 19 años, poder explotar sus propias plantaciones en condiciones distintas que sí le cambian la vida, junto con el apoyo importantísimo al agro, pero mejorando las condiciones de vida del agro? Porque si usted va a Clever, y yo se lo digo porque fui la semana pasada, hace 10 días, 15 días, usted recorra Salitre y vea cómo vive el campesino en la provincia del Guayas. Clever, recorre usted las carreteras de la provincia del Guayas, no las nacionales,
no las concesionadas, no, que esas son estupendas. Vaya usted a las carreteras a cargo de la prefecta González, dan vergüenza, están al nivel o peores que las carreteras del interior de Cuba. Entonces, ¿cómo nos preocupamos del campo? Sin carreteras para sacar productos, sin tecnólogos agrícolas capacitados, sin créditos agrícolas para que podamos explotar y volver la mirada al árbol. ¿Cómo lo hacemos? Pues dándole atención a estos temas. Y retomo algo que usted dijo que es muy importante, Clever. Debería el gobierno aprovechar estas mesas de diálogo para ampliar la discusión nacional. Y traigamos, y yo en eso coincido, traigamos acá a otros representantes de la sociedad, a las mismas mesas de diálogo, y no discutamos 10 temas, discutamos 50 temas. Busquemos sentar bases para una transformación profunda de las cosas que tienen que ser transformadas, porque de lo contrario va a ocurrir que considerar que ese 7% es el que pone la agenda del país implica generar más segregación, si se quiere, al interior, más racismo, más clasismo, y al final da lugar a tesis, en mi opinión, totalmente equivocadas, la de Jaime Nebot de ir al federalismo. Esa es una tontería desde mi punto de vista, y por tanto lo que tendríamos que hacer es aprovechar este momento histórico y coyuntural para abrir las mesas de diálogo a los verdaderos representantes de la sociedad. Olvidémonos de estos partidos políticos caducos, y yo no salvo allí a ninguno, todos son un desastre, y por tanto pensemos en un diálogo nacional con la gente. De esta manera que creo que hay una oportunidad histórica. Completamente de acuerdo con usted, doctor Campaña. Y hay que ponerle asunto, como se dice en el campo, ¿no?, al tema del examen de ingreso. Usted dijo algunas cosas que son una realidad. Eso de las betas, de los cupos, de todos los que sabemos. Hay que limpiar al sistema, hay que limpiarlo. No es fácil, lo dije hace poco, no es fácil. No es decir, ya no hay examen de ingreso y ya está. No, así no es, completamente. Mi compañera Erika Vera tiene inquietudes para usted, doctor Geoffrey Campaña. Gracias, economista. Bueno, saludarlo, abogado, una oportunidad de conversar con usted. Habló dentro de su pequeña introducción que nos mencionaba, habló mucho sobre la brecha económica que existe. Lamentablemente hacía una comparación en Cuba, acá en Ecuador, en Guayaquil. Pero ¿cómo corregimos esta brecha económica? Ya que en los últimos años, lamentablemente, se ha visto mayoritariamente la brecha de los pobres y más no la de media alta. ¿Cómo corregimos esa parte? Preocupándonos, Erika, buen día, preocupándonos por la pobreza en el Ecuador y preocupándonos por las enormes desigualdades. Es decir, tiene que haber un momento de preocupación. La prioridad del gobierno debiera ser eliminar las desigualdades. Pero, cuidado, eliminar las desigualdades no significa bajar a los que más tienen. No, hay que subir a los que menos tienen. Entonces, ¿cómo hacemos para subir a los que menos tienen? Preocupándonos en darles educación de calidad, sistema de salud de calidad, pero fundamentalmente preparándolos para que puedan, primero, no caer en las garras del narcotráfico, y dos, brindando la oportunidad de un país en el que puedan colocarse para ganarse la vida y tener la oportunidad de subir económica y socialmente. Y esto se logra, entre otras cosas, haciendo lo que le decía hace un minuto. Por ejemplo, y le cito un ejemplo muy simple, Ecuador ya no necesita abogados. Y se lo digo yo como abogado, conozco decenas, si no cientos de abogados que no ejercen la profesión, porque no hay trabajo para el abogado. Que un abogado sea funcionario público en algún ente, no existen cupos. Que ponga su propio estudio jurídico, haciendo un enorme esfuerzo, lo pone. ¿Y de dónde sacan los clientes? Si no hay mayor inversión en el Ecuador, no hay mayor trascendencia para que el abogado funcione. Entonces, esos cientos, miles de abogados que están saliendo y que van a pasar después de varios años situación económica crítica, porque no van a poder vivir con dignidad, deberían estar reorientados a otras áreas de la economía, que sí las hay y muchas, en las que tenemos enormes deficiencias. Entonces, le pongo un ejemplo. Usted sabe que cuando una empresa quiere contratar soldadores para buques, prácticamente no existen en el Ecuador. Y muchas veces hay que traer soldadores de otros países. ¿Por qué no preparamos a decenas, centenas de nuestros jóvenes como soldadores especializados
para trabajar en refinerías, en el sector naviero, etcétera. ¿Por qué no lo programamos? Y estamos todavía pensando en más abogados o más especialidades. La especialidad es importante en ciertas áreas, no en todas. Y le pongo el mismo ejemplo. Usted tiene en Guayaquil 10.000 abogados. ¿Para qué necesita 3.000 especialistas en derecho constitucional si no van a poder ejercer su profesión o su especialidad? Entonces, lo mismo pasa en otras áreas profesionales. Sin embargo, usted quiere especialistas en camarón, especialistas en larvas, especialistas en banano, especialistas en palma, especialistas en 10.000 posibilidades más en agricultura, y no los tiene. No los tiene cuando tenemos un campo rico, enorme, que pudiera ser una fuente impresionante de riqueza. Luego, usted tiene, por ejemplo, sector turístico. La necesidad de contar con gente especializada en el sector turístico es fundamental. Construir una dinámica de servicio, de atención al turista. Esto genera ingresos millonarios para muchos países. Póngase usted simplemente República Dominicana, Punta Cana, ingresan cientos de millones de dólares al año, y como esos tantos otros destinos. Entonces, creo que tiene que haber una reorientación de los procesos de formación de la gente para darle posibilidades reales de una superación rápida, porque de lo contrario este país colapsa. Y cuando hablo de colapsa, no me equivoco al sostener que estamos generando un caldo de cultivo. Y así como el sector indígena organizado salió con sus protestas, mañana saldrán sectores menos favorecidos que encontrarán un líder, y entonces aquí habrá un caldo de cultivo para guerrilla urbana y tantas otras cosas. Tenemos que evitar esto. ¿Cómo lo evitamos? Dando oportunidades a los jóvenes, y no solo a los jóvenes y a los no tan jóvenes, pero eso se logra entendiendo, metiéndose en el fondo de los problemas de la gente. No se logra viendo los toros de lejos, hay que entrar a torear. Y mire, yo le cito a ustedes ejemplos chiquititos. Cuando usted encuentra calles en Guayaquil y en otras ciudades de tierra, cuando encuentra carreteras destrozadas, que son las que permiten sacar productos del campo, ¿dónde están ya las licitaciones y los concursos para resolver ese problema? ¿Por qué no se inyectan cientos de millones de dólares? Por ejemplo, no llamemos bonos, hablemos de créditos a 30 años, ahí sí, para reconstrucción de vivienda popular. Usted vaya a los barrios pobres, la gente vive todavía en pisos de cemento, muchas casas por dentro apenas las paredes enlucidas, los baños que no tienen sistemas que funcionen, muchas viviendas con letrinas. Esto no puede ser. Entonces, si se arman créditos de reconstrucción de vivienda, 1.000, 2.000, 5.000 millones de dólares, entonces vamos a tener capacidad de que la gente que vive muy mal viva mejor, de que tenga créditos pagables, no los créditos de las tasas de los bancos que son impagables, sino créditos gubernamentales con un destino específico, reconstrucción de viviendas. Usted va a tener mano de obra, va a tener allí pintores, gafiteros, albañiles, obreros y tantísimo más. Entonces, la economía tiene que dinamizarla, pero tiene que dinamizarla procurando que la gente viva mejor. Y eso se logra aterrizando la realidad de la macroeconomía de la que habla el gobierno, que déficit fiscal apuntamos al cero y maravilloso, bla, bla, bla. Pero cuando usted encuentra que la gente sigue usando una letrina para sus necesidades, entonces ese es el Ecuador de la microeconomía. Y el Ecuador tiene que darse cuenta que o ayudamos a eliminar estas desigualdades terribles, o aquí en los próximos años vendrá un Che Guevara, vendrá un Fidel o lo que sea, y vamos a destruir este país. Entonces es hora ya de pensar en cómo eliminar las desigualdades. Y eso se logra, entre otras cosas, cuando el gobierno entienda que hay desigualdades que terminar. Y cuando el gobierno entienda que el problema del Ecuador no se circunscribe a unas mesas de diálogo, y menos para una agenda que, siendo importante y trascendente, no es la agenda del Ecuador completo. Y por tanto, creo que es el momento de aprovechar la coyuntura, ir a un gran diálogo nacional y, como le decía, olvidémonos de estos líderes políticos caducos y vamos a dialogar con la gente para buscar cambios reales en la sociedad. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión, en Popular 92.7, en Esmeraldas, en Vito TV, TV Cable y todas las redes sociales de Caché Noticias y Opinión, con el doctor Joffre Campaña, constitucionalista. El tiempo se nos ha ido, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad que estamos dialogando, doctor Campaña, con usted, para preguntarle qué pasó con ese proyecto de ley de legítimo de la fuerza.
que fue aprobado por la Asamblea Nacional, se fue al Ejecutivo y el Ejecutivo lo ha vetado, y hay muchas observaciones desde la legislatura, porque de acuerdo a los legisladores expertos dicen que la secretaría o el jurídico de la presidencia a lo mejor no le ha hecho conocer al presidente Guillermo Lasso de este proyecto de ley, porque incluso hay artículos que ya existen en la Constitución y que van contra la misma. Entonces el ciudadano ecuatoriano que de alguna forma estaba interesado o estaba esperanzado que esta ley iba a atenuar un poco los problemas de la delincuencia, etcétera, eso no existe en la ley. ¿Qué pasó finalmente, doctor? ¿A dónde vamos? Bueno, Clever, varias observaciones sobre esto, ¿no? De forma breve y sucinta. Mire, el gobierno preparó un proyecto de ley. Ese proyecto yo lo califiqué de un proyecto malo, un mamotreto incluso lo llamé, un documento técnicamente muy mal elaborado, que efectivamente tenía muchas cosas que ya existen en la legislación y por tanto era, en mi opinión, un saludo a la bandera. Es decir, un proyecto que no iba a cambiar absolutamente nada. No obstante, va a la Asamblea lo discute, le genera pocos cambios, no fundamentales, pocos cambios. Y efectivamente se lo devuelven al presidente para que lo apruebe o para que lo vete. El gobierno lo veta y lo veta en un documento larguísimo que poco menos que vuelve a elaborar el proyecto. Y esto está nuevamente en la Asamblea y allí tendrá que decidirse si se ratifican, se acogen o no los cambios. Pero en lo de fondo, mire, Claver, este proyecto no va a cambiar nada en el tema de seguridad en el país. Absolutamente nada. Yo he llamado de forma muy clara porque creo que llegó en el Ecuador el momento de llamar a las cosas por su nombre. Este es un gran engaño para los ecuatorianos que viene desde el gobierno nacional, porque este proyecto no resuelve el problema del uso progresivo de la fuerza en cuanto a lo que se requeriría en un momento dado para que se pueda combatir el crimen y especialmente el crimen organizado. Y mire, déjeme decirle que le voy a plantear una idea de forma breve, Clever, porque sé que estamos con el tiempo, de forma breve pero que hay que discutirla. Mire, ¿cuál fue el problema fundamental y que es hoy? Y está en caricaturas de Bonil, en los diarios, y la gente lo comenta. Que llegó la infiltración del narcotráfico y la amenaza a todo el sistema de seguridad y especialmente al sistema judicial. Entonces viene el mensaje, plomo o plata, o me deja en libertad a este delincuente o usted lo mato. Así de simple, o lo mato a usted o a su familia. De ahí decenas de jueces amenazados. Clever, ¿cómo se resuelve esto? Hay quienes dicen jueces sin rostro, es decir, que nadie sepa quién los juzga. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo le doy una idea para discutirla al país, mucho más simple. ¿Cuántos jueces para el narcotráfico necesitamos? 50. 100 en todo el país. Muy bien. Armemos pues un convenio con los Estados Unidos. Elijamos a los mejores que podamos en Ecuador, 100 personas, 100 jueces. Y hagamos un convenio y enviemos a los 100 jueces con su familia a los Estados Unidos. Y los jueces dictan sentencias desde los Estados Unidos. Con lo cual están fuera de las garras del narcotráfico y de esta amenaza diaria de plomo o plata. Entonces, muchos dirán, no, que la soberanía. No, son jueces ecuatorianos que con un convenio con los Estados Unidos dictan sentencia desde los Estados Unidos y que incluso pueden dictarlo desde la Embajada del Ecuador y tendrían todas las seguridades que tienen los embajadores o los miembros del cuerpo diplomático ecuatoriano. Y por tanto tendríamos 100 familias viviendo en los Estados Unidos sabiendo que los jueces tienen a su familia protegida, resguardada, con visas permanentes. Y claro, cuando se encuentre el más mínimo acto de corrupción, entonces vienen las sanciones y como tiene que ser, pues los reemplazos. Eso se logra de manera simple, dialogando con los Estados Unidos y simplemente llegando a los acuerdos para obtener los visados o las residencias de las familias de los jueces. Entonces hay que buscar cosas diferentes, Clever, porque no hay manera que aquí me digan que a ese juez lo van a proteger 2 policías, a los policías los compran con $300 y se acabó. Es decir, no funciona. ¿Y cómo va a ser un juez entonces cuando siente que su familia está amenazada con un mensaje y le envían una foto de la hijita y le dicen, el narcotraficante le dice, mira, la hijita estudia en el colegio tal, este es el horario que tiene y aquí está la casa del juez? ¿Qué cree que va a hacer ese juez? ¿Va a dejar en libertad? Pues no va a juzgar a los narcotraficantes, ni a los sicarios menos. Entonces tenemos que empezar a generar ideas distintas, inéditas, diferentes,
para buscar una solución a un problema que en principio no tiene ¿Y solución. entonces qué va a pasar con la ley? La ley probablemente sea ratificada por la Asamblea, es una posibilidad, o la otra posibilidad es que se queden allí discutiendo por mucho tiempo. Y 30 días tiene, 30 días tiene. Tiene 30 días. Bueno, pero pueden dejar eventualmente, dejarlo allí, que se apruebe por el Ministerio de la Ley, o buscar la mayoría para ratificarse. Hay varias opciones, pero insisto, Clever, el tema no es lo formal en este caso de si se aprueba o no se aprueba esa ley. Esa ley, aunque se apruebe, no sirve absolutamente para nada. Muy claro. Doctor Geoffrey Campaña, gracias por estar con nosotros. Que le vaya bien, ¿ah? Muchas gracias a ustedes. Pero una preguntita personal. ¿Y se bañó en las playas de Cuba, las del Varadero, o no? No, se lo respondo de otra manera. Fui a conocer Los Cayos. Y fui puntualmente a Los Cayos de Santa María. Y solo un detalle, fíjese usted, esa es una zona paradisíaca. Impagable para cualquier cubano, simplemente impagable. O sea, no hay manera de que un cubano pueda ir allí. Y número dos, cuando usted ingresa al tramo que se llama de Los Cayos, donde es una gran carretera que tiene el Caribe a ambos lados, ¿no? Varios kilómetros, son como 50 kilómetros, con una obra de ingeniería espectacular. Usted no puede ingresar si no tiene una reserva de hotel. Es decir, es un sitio al que el cubano no puede visitar, así de simple. Salvo que por familiares en Estados Unidos, porque todo se paga con tarjeta de crédito. No le aceptan billetes, no le aceptan pesos cubanos. Entonces, ¿qué es lo que hace el cubano que tiene la suerte o la bendición de tener un familiar en los Estados Unidos? Tener y lograr que le entreguen un pago previo del familiar en los Estados Unidos, todo incluido, digamos, usted no va a gastar nada, le envían la reserva y ahí a usted le permiten entrar, sabiendo que cuando ingrese no le aceptan dinero en efectivo en ninguno de los hoteles. Ahora, Clever, hoteles espectaculares, desde el nivel de los mejores hoteles de todo el mundo. Pero esa es la realidad cubana, y por eso es que cuando aquí alguien dice, no, que Fidel, que la sociedad igualitaria, Clever, vengo sorprendido de las diferencias que existen en Cuba. Unas diferencias impresionantes entre el que más tiene, que por cierto, la persona con la que conversé, traté de conversar con muchísimos, ¿no? Pero de las personas con las que conversé, la que más ganaba al mes era $80. ¿Y sabe cómo llegaba a los $80? Porque había sido un funcionario que había salido muchos años en lo que ellos llaman colaboración a otros gobiernos y logró tener allí beneficios especiales que no los tiene el cubano normal, ni siquiera el que sale en misiones, que son los que vienen al Ecuador. Entonces, este señor logró, a través de esa colaboración con otros países, tener un mejor estatus, una mejor jubilación, que le dio derecho a tener lo que llaman una carta. Y la carta le da derecho a poder comprar un carro usado. Y este señor compra el carro usado y puede usarlo como taxi. Entonces, este señor es de los que más ganan $80. Los médicos especialistas, $50. Visité centros médicos allí porque los fui a ver, dialogué con los médicos. Muchos ganan $30 o $35, claro. Es una crisis terrible. Entonces yo lo que quiero transmitir es no permitamos que esto ocurra, no permitamos que venga aquí un mesías de estos autocalificados como tal y que pretenda destruir este Ecuador. Y mire, yo ayer al llegar al Ecuador, porque aterricé anoche, al llegar al Ecuador dije, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así es. Este es un país maravilloso que no debemos perderlo por unos cuantos aventureros que están dirigiendo. Un abrazo para usted, doctor. Buena semana. Muchas gracias, Clever. Igualmente para ustedes. Que le vaya a las 7 de la mañana, 38 minutos, estuvo con nosotros. El abogado Geoffrey Campaña, constitucionalista, tratando un poco temas generales, como mencionó, la brecha económica que existe, también el tema de la seguridad con la ley legítima de la fuerza, y también dándonos a conocer un poco de la realidad que no solo pasa aquí en el país, sino también en otros países con el tema económico en varios sectores populares. Así que